El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo para un mundo, por ende, internacional, presentando las verdades del reino, verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios, que en esta oportunidad voy a tratar desde el punto de vista escatológico, cuál es el pensamiento de Dios en relación a las 70 semanas proféticas del profeta Daniel. De esas, lo que llaman la semana gestá, que es la semana de la tribulación y de la gran tribulación, que esta semana tiene mucho que ver, un gran contenido del discurso que Jesús diera en el Monte de los Olivos a sus discípulos, discurso que está registrado en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21 y Apocalipsis 6. Esa semana de la tribulación y de la gran tribulación. El texto dice así, eso está en Daniel, el capítulo 9. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo primero que nosotros tenemos que entender en el caso de la semana número 70, semana gestá, de la que habló el profeta Daniel, que según lo que está registrado en el capítulo 9, verso 24, es un trato único y exclusivamente de Dios con la nación de Israel y con los gentiles. Los gentiles formarán parte de esto. ¿Okay? La iglesia no va a estar presente en el trato que Dios va a tener con su nación, con Israel, en la semana número 70, que es la semana de la tribulación y la semana de la gran tribulación. Hay quienes enseñan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero eso no es bíblico, no es escritural, eso no se sostiene. No se sostiene. Ahora, el texto dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. En Daniel, el capítulo 9 del verso 24 al 27, encontramos una detallada y completa profecía
acerca de la fecha en que vendría el Mesías a la tierra. Esto es para establecer su reino milenial y darle cumplimiento al nuevo pacto. Que el nuevo pacto tiene que ver con la ratificación que Jesús le dio al pacto abrámico, al pacto mosaico, al pacto davídico y al pacto palestino. Después hablamos un poquito de eso. ¿Ok? Y también en esa semana se van a presentar las consecuencias de algunos de los eventos que precederán a la segunda venida de Cristo. Pero si lo que hay que tomar mucha atención es que este trato es única y exclusivamente de Dios con Israel y con los gentiles. La iglesia no va a estar porque ante los ojos de Dios hay tres tipos de pueblos. Eso lo dice Pablo. Está la iglesia, está Israel y están los gentiles. Todo israelita o hebreo o judío y todo gentil que acepte el plan de salvación mediante Dios en Jesucristo, por lo que se dio la cruz del Calvario, presentando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo judío y todo gentil que acepte el plan de salvación pasa a ser iglesia. Ya no es parte de los gentiles ni es parte de la nación de Israel. Ya Dios no lo ve como judío y Dios no lo ve como gentil, lo ve como su iglesia. Entonces, pero debemos tomar en cuenta que hay una pregunta que debemos responder antes de continuar el estudio. ¿A qué? Esta es la pregunta. ¿A qué se refiere Daniel cuando hace mención a 70 semanas? ¿A qué se refiere Daniel cuando hace mención a 70 semanas? ¿Qué representa el número 70? ¿Y por qué lo asocia a semanas? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿A qué se refiere Daniel cuando hace mención a 70 semanas? ¿Qué representa el número 70 y por qué lo relaciona con semanas? Lo primero que hay que tomar en cuenta y analizar desde el punto de vista bíblico, escritural, es que para un judío una semana equivalía a 7 años. Eso usted lo puede comprobar en Génesis, el capítulo 29, verso 18 al 29, el caso cuando Jacob trabajó por Raquel 7 años y después le dieron a Lea y Jacob reclamó a Raquel y su padre le dijo: trabájame la semana de Raquel y te la entregaré. Y dice la Biblia, ahí trabajó Jacob 7 años más por Lea. Porque para un judío, una semana que se compone de 7 días equivale a 7 años. Eso está registrado, usted lo puede comprobar en Génesis 29, del verso 18 al 29, Ezequiel 4, 4, 6, número 14, 33, 34. Esto indica que entonces Daniel hace referencias a semanas proféticas, lo cual determinan semanas, años. Cada semana en lo profético equivale a 7 años, que multiplicada por 7 semanas son 490 años. Por lo tanto, la distribución de las 70 semanas de Daniel, o las que están escritas en Daniel, se hacen o se presentan en 3 partes. En los versículos 25 al 27 de Daniel capítulo 9 hace referencia a las primeras 7 semanas, que equivale a 49 años. Luego presenta 62 semanas, que son 434 años, para darle cumplimiento a 69 semanas, que sumarían 483 años. Faltaría una semana de 7 días por año
para que se dé cumplimiento a los 490 años de lo que está escrito y así, valga la redundancia, darle cumplimiento a la profecía de Daniel. Reitero, de estos años proféticos, en semanas se han cumplido 69 semanas, por lo que indica que solo falta que se cumpla una semana para que se dé complemento a la profecía dada por Daniel, cuya semana son los 7 años de tribulación. Se debe tomar en cuenta que aunque son semanas, años, preste atención a esto, se debe tomar en cuenta que aunque son semanas, años, dichas semanas han tenido su cumplimiento en el sentido cronológico en lo inmediato hasta las 69 semanas, que fue en el final de esa semana que se le quitó la vida al Mesías, según lo que está escrito en Lucas 19, 41, 43. En la muerte del Mesías y su resurrección se le dio inicio a la dispensación de la gracia, dándole lugar y nacimiento a un nuevo pueblo que es la iglesia, donde se suspende el trato de Dios con Israel, dándole detenimiento al cumplimiento de la profecía de Daniel, quedando una semana por cumplir, que es la semana número 70 de la semana donde va a pasar la tribulación y la gran tribulación, que es lo que se conoce como la semana Gestad. En el versículo número 24 del capítulo 9 de Daniel, donde está registrada los acontecimientos que se darán durante la semana y después de la semana número 70, dice que habrán 6 ajustes que el Mesías hará al cumplir la 70 semana o la semana número 70, después de la gran tribulación. Dichos ajustes son: 1. Terminar la prevaricación. Ese término prevaricación es el pecado que se hace con premeditación y alevosía, en exceso, sin ninguna honra, ni respeto, ni consideración. Terminar la depravación que se va a dar en ese tiempo de parte de los habitantes de la tierra y del anticristo y del falso profeta. Terminar la prevaricación. 2. Poner fin al pecado. Por causa de terminar la prevaricación se pone el fin al pecado. 3. Expiar la iniquidad. 4. Traer la justicia perdurable. 5. Sellar la visión y la profecía. Y sexto, ungir el santo de los santos. Ahora, oiga bien detenidamente lo que le voy a enseñar. Si tomamos el año 457 antes de Cristo como punto de referencia, los judíos que habían regresado a Jerusalén para reconstruir la ciudad y sus murallas, lograron completar la tarea dentro de las primeras 7 semanas, que equivale a 49 años. Esto desde que se dio la orden. Ellos estuvieron una semana, 49 años construyendo y restaurando las murallas y la ciudad. Luego, en la primera parte del versículo 26, Daniel profetizó que se quitaría la vida al Mesías oído una vez que se hubiesen cumplido las siguientes 62 semanas, que contando las primeras 7
suman un total de 69 semanas proféticas. Vuelvo otra vez a repetir para que estemos claros. Si tomamos el año 457 a.C. como punto de referencia, los judíos que habían regresado a Jerusalén para reconstruir la ciudad y sus murallas lograron completar la tarea dentro de las primeras 7 semanas, que equivalen a 49 años. Luego, en la primera parte del versículo 26, Daniel profetizó que se quitaría la vida al Mesías una vez que se hubiesen cumplido las siguientes 62 semanas, que contando las primeras 7 suman un total de 69 semanas proféticas. En continuación a la profecía, el verso 26 nos habla también de un príncipe malvado que ha de destruir la ciudad de Jerusalén y el santuario donde se ofrecen los sacrificios. Es a esta parte de la profecía que Jesús hace mención con lloros y lamento al ver la ciudad de Jerusalén vista desde el monte de los olivos. A usted se le va a prender el bombillo y usted va a decir, wow, ahora entiendo qué fue lo que Jesús quiso decir allí. Porque eso lo presenta Daniel en el verso 26, muy claro. Daniel dice que ha de venir un príncipe malvado que destruirá la ciudad de Jerusalén y el santuario donde se ofrecen los sacrificios. Esa es la parte en la que Jesús hace mención con lloros y lamentos al ver la ciudad de Jerusalén vista del monte de los olivos, porque Jesús estaba dando un discurso en el monte de los olivos. Cuando Jesús baja del monte o viene del monte a la ciudad, ve la ciudad y eso es cuando Jesús se lamenta. Eso está escrito en Lucas 19, capítulo 41-43. Cito, oiga lo que dice Jesús. Y cuando llegó cerca de la ciudad, él venía del monte de los olivos. Léase el verso 40, verso 39, verso 38 de Lucas 19. Él estaba en el monte de los olivos. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, ese término, en este tu día, lo que quiere decir es que precisamente en este momento que yo te estoy observando, estoy viendo que ya está mi pronta entrada a Jerusalén triunfal en un pollino, montado en un hijo de animal de carga, en un pollino. Pues si tú supieses que hoy se está cumpliendo la semana número 69 de la que habló el profeta Daniel, que en esa semana es la que se le va a quitar la vida al Mesías. Jesús estaba claro en el asunto, estaba claro en lo que estaba diciendo. Eso es lo que Jesús está expresando. Entonces el texto dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. O sea, yo, el Mesías, Dios me envió para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. No vistes al Mesías que estuvo entre ustedes, que soy yo. Soy yo. Por esta causa vendrán días sobre ti, dice Jesús, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Esto Jesús lo está hablando en el cumplimiento de la semana número 69, que es cuando se le quita a Jesús la vida. Cuando Jesús muere, oiga bien, y resucita, desde ese momento se detiene la dispensación de la ley
y empieza a correr la dispensación de la gracia, que es lo que Pablo llama el tiempo de los gentiles, según Romanos 11, 1:25. Esto indica que mientras esté presente la dispensación de la gracia, no se podrá dar cumplimiento a la semana número 70, porque en dicha semana se activará la dispensación de la ley para terminar Dios su trato con su pueblo escogido, que es Israel. Entonces, según el testimonio del apóstol Pablo, no puede haber una mezcla de los dos tiempos. Jamás. Por ejemplo, Pablo dejó escrito en Gálatas el capítulo 5, verso 4 al 6, dice, de Cristo os desligaste, dice Pablo, cito, de Cristo os desligaste lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe esperanza de la justificación, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una fe que obra por el amor. ¿Ve? Pablo está claro en el asunto que no puede haber una mezcla de ley y de gracia, no puede haber una mezcla de las dos dispensaciones, la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. No puede haber una mezcla de las dos. Ahora vamos a analizar la naturaleza de la semana que no se ajusta al carácter de Dios en relación a la iglesia, por nada. Vamos a analizar, porque yo quiero que estemos claros en esto que voy a expresar, que nada de lo que está pasando en este momento, nada, ni en el hambre que siempre ha habido, ni los virus, incluyendo el coronavirus, las pestes que siempre la ha habido, ni las guerras que siempre la ha habido, ni los rumores de guerra que siempre lo ha habido, tienen nada absolutamente que ver con las señales que se van a dar antes de que Jesús venga a establecer su reino. Nada. Porque de las señales que habla Jesús en Mateo 24, son señales que se van a dar antes de que Cristo venga a establecer su reino, pero se van a dar en la semana número 70 de la que habla el profeta Daniel. O sea que esto del coronavirus y las pestes y la guerra y los temblores y terremotos que estamos viendo en este tiempo, los tsunamis que hemos visto en el tiempo de la humanidad, no es nada, son destellos y balbuceos para las cosas que van a venir. Cuando entremos a estudiar los sellos, los jinetes de Apocalipsis, los caballos, los jinetes y las copas, usted se va a dar cuenta, señores, que nos queda corto lo que está pasando y lo que hemos visto y lo que ha pasado en la raza humana en comparación a lo que viene. Dice Jesús que será una tribulación que no la ha habido ni la habrá. Mira, no la ha habido ni la habrá, dice Jesús. Entonces, en el periodo de la gran tribulación se va a dar lo que se conoce escatológicamente como el día de Jacob, que dicho día es de venganza, de furor, de juicio. A continuación voy a presentar algunos términos que describen la semana. Primero es una semana de ira, según Sofonías 1, 15, 18. Primera Tesalonicenses 1, 9, 10, 5, 9, Apocalipsis 6, 16, 11, 18, 14, 19, 15, 1, 16, 1, 19, 1. Dice que habrá juicio. Apocalipsis 14, 1, 15, 4, 16, 5 al 7 y 19, 2. Será una semana de indignación. Isaías 26, 20 al 21, Isaías 34, 1, 3. Será una semana de castigo, de castigo.
Isaías 24, 20, 21. Será una semana, dice que es la hora de prueba, una semana donde será probada a todas las naciones, Apocalipsis 3:10. Será una hora de angustia, Jeremías 37. Será una semana de destrucción, Joel 1:15. Será una semana de tinieblas, Joel 2:2, Amos 5:18, Sofonías 1:14, 15. Mire, será una semana donde se producirá el más grande de los cosmocidios que se ha podido dar en este mundo. Será una semana donde será sacudida la potencia de los cielos, cosmogónicamente hablando y cosmológicamente hablando. Habrá una cosmoción como usted no tiene una idea. Todo esto que acabo de nombrar no es nada comparado a lo que está pasando en este momento. Vamos a comenzar a describir los 7 sellos, los 4 jinetes, las trompetas y las copas. Los 7 sellos, los 4 jinetes, las 7 trompetas y las 7 copas. Vamos a empezar a desglosar paso por paso todo eso. No vamos a correr. Para hacer un estudio muy acertado a la verdad del reino eterno del capítulo 6 de Apocalipsis, es necesario comenzar a hacer un análisis de los capítulos 4 y 5. Es una hilación de pensamiento de los capítulos 4 y 5, ya que en los primeros 3 capítulos, el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, preste atención, solo se trata el caso de las 7 iglesias que estaban en Asia. Vuelvo a repetir, para hacer un estudio muy acertado a la verdad del reino eterno, del capítulo 6 de Apocalipsis, donde ahí en adelante empieza a presentarse el desatar de los sellos, los jinetes, las trompetas y las copas. Primero tenemos que hacer un análisis del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, 2 antes, porque en el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis solo se está presentando el caso de las 7, las cartas que se escriben a las 7 iglesias que estaban en el Asia, que en cuyas cartas está registrada la necesidad o el motivo, el por qué se escriben las cartas, que eso está ahí muy bien claro, que es por la condición en la que cada una de estas iglesias estaba pasando. Pero escuche, dichas instrucciones que están en las cartas quedaron escritas en el libro llamado Apocalipsis. ¿Oído? Y eso que está escrito en Apocalipsis fue recibido en la isla, en el área terrenal. Juan estaba en la isla, en el área terrenal. O sea que lo que Juan escribe en Apocalipsis 1, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, lo escribe estando en la isla de Patmos, terrenalmente en su cuerpo humano, de carne y de hueso, estaba allí. Juan en la isla, con los pies puestos en tierra. ¿Por qué digo esto? Porque hay una gran diferencia. ¿Cuál es? Que la información que Juan recibe desde el capítulo 4 en adelante se le da es en el cielo, en el área celestial, en el trono de Dios. O sea, parece ser que Juan fue traspuesto hasta el tercer cielo como fue Pablo, y que sabemos que en el cuerpo no fue, y que entró en éxtasis. Eso es lo que describe
el capítulo. Reitero, al estudiar los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, se le da a Juan el privilegio de entrar en el cielo en el espíritu o en un tipo de éxtasis para ver los preparativos que allí se hacían con miras a establecer el reino de Dios en este mundo. Pero a partir del capítulo 6, la información que se presenta escrita en el libro de revelación, de lo que está escrito en el libro que estaba sellado, es concerniente a una serie de acontecimientos que se darán en la tierra, donde se muestra el programa divino sobre los habitantes del mundo, que comienza con diferentes juicios. Yo quiero que usted preste atención, oído. El capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis, Juan, toda la información que recibe para las iglesias que estaban en el Asia, el contenido de las cartas, el motivo, la razón, el por qué se escribieron esas cartas, todo eso que está registrado en el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis, Juan lo recibe en la tierra, pies puestos en la tierra, en la isla de Patmos, en su cuerpo de carne y hueso. Pero cuando usted estudia el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis, se le da a Juan el privilegio de entrar en el cielo, en el espíritu o en un tipo de éxtasis, solo Dios lo sabe, para ver los preparativos que allí se hacían con miras a establecer el reino de Dios en el mundo. Ahora, pero a partir del capítulo 6 en adelante, la información que se presenta escrita en el libro de revelación es lo que está escrito en el libro que estaba sellado. Es concerniente y que todo eso es concerniente a una serie de acontecimientos que se dará en la tierra, donde se muestra el programa divino sobre los habitantes del mundo, que comienza con diferentes juicios. Es decir, Juan es llevado hasta el tercer cielo, capítulo 4, capítulo 5, se le da el privilegio de ver los preparativos que ya se hacían con miras a establecer el reino de Dios en el mundo, pero a partir del capítulo 6, la información que se presenta escrita en el libro de revelación, o sea, de Apocalipsis, es lo que está escrito, es la información de lo que está escrito en el libro que está sellado. Hay un libro que está sellado y que lo está en las manos del que está sentado en el trono, que es el Padre, y se lo pasa al Hijo, y al Hijo se le da el privilegio de desatar los sellos. Una vez que cada sello está siendo desatado, se le está presentando a Juan para que escriba una serie de acontecimientos que se han de dar en la tierra. Pues es el trato de Dios con los habitantes de la tierra en la gran tribulación. Eso tiene usted que tomarlo muy en cuenta, la diferencia de lo que se escribió en Apocalipsis 1, 2 y 3, dónde se recibió, dónde estaba Juan, qué fue lo que se recibió, que tiene nada que ver con las cartas que se escribieron a las iglesias, lo que Juan recibió en el capítulo 4 y 5, que fue con el tercer cielo, que es el privilegio de que Juan estuvo en el cielo para ver los preparativos de ahí que se hacían en miras a establecer el reino de Dios en la tierra. Pero el capítulo 6 en adelante es cuando Juan empieza a ver, y óigame, en un tipo de visión, y a escribir lo que estaba viendo, de lo que estaba registrado en el libro que tenía los 7 sellos. Y de eso es lo que nosotros vamos a desarrollar y vamos a estudiar. Vamos a leer y hacer un análisis del capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6. Dice: después de esto miré. ¿Después de esto qué? Después de haber recibido
lo que dejé asentado en relación a las cartas y a los mensajes a las 7 iglesias, de lo que está registrado en el capítulo 1, 2 y 3. Esto es lo que significa: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, autoridad, hablando conmigo, dijo: sube acá. ¿Sube a dónde? ¿Dónde estaba Juan? Pues lógico que estaba abajo, en la tierra, en la isla de Pasmo. Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? De lo que acaba de escribir. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Ahí está. En el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo. Ya Juan no está en la isla de Pasmo, está en el cielo, en el Espíritu, en trance. Y dice: y en el trono uno sentado. Y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto de las esmeraldas. Y alrededor del trono habían 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, que para muchos escatólogos, para mí también, son los 12 príncipes de Israel y los 12 apóstoles, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en su cabeza, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostros como del hombre, el cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por detrás estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el gran yo soy, el eterno, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba. Y yo lloraba mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir los libros, ni de leerlos, ni de mirarlos. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi
que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. Oído, estaba en pie. Repito, estaba en pie. No hemos terminado la lectura, solo que voy a explicar por qué en pie. Si Jesús siempre está sentado a la diestra del Padre, ¿por qué ahora está en pie? O sea, por 2 veces en el texto sagrado registra Jesús que está de pie a la diestra del Padre. Por 2 veces. En la ocasión que estamos presentando aquí, en la visión que Juan está hablando, que está presentando, y en la muerte de Esteban. ¿Se acuerda? Cuando la Biblia dice que Esteban, siendo apedreado, puso los ojos en el cielo y los cielos se abrieron y vio al Hijo del Hombre de pie a la diestra del Padre. Dice el texto en el griego koiné, de pie. Entonces, en el sentido que está escrito en el libro de Apocalipsis, la posición de pie, eso de que Jesús se coloca de pie, muestra adoración, honra, reverencia, respeto que tuvo Jesús delante de aquel que está sentado en el trono, de quien le da la dignidad y el privilegio de desatar los sellos. Y dice, y vi que estaba de pies un cordero como inmolado. Me llamó la atención que el término cordero que utiliza Juan en su escrito en Apocalipsis es del griego arnión, A-R-N-I-O-N, arnión, que indica un corderito muy tierno. Es en el único libro que se utiliza este término 29 veces para referirse a Jesús como un cordero inmolado. En los demás libros del Nuevo Testamento se utiliza el término apnos, que indica un cordero, vulgarmente un padrote, ya muy avanzado de edad. Con la excepción de Jeremías 11:19, que se utiliza el equivalente en el hebreo de arnión, en el griego para hablar de un cordero tierno. Y dice que tenía 7 cuernos. ¿Por qué 7 cuernos? ¿Qué tiene que ver los 7 cuernos? ¿En qué relación a Jesús? El número 7 representa lo completo, lo absoluto, y el cuerno representa el poder. Por lo que indica, los 7 cuernos muestran la omnipotencia de la persona de Jesús. Y dice, y tenía 7 ojos. Los 7 ojos muestran la omnisciencia de Jesús. Dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomé el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y vino y tomó, quien Jesús toma el libro del Padre que se lo entrega, del libro de la mano del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios y reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, de los ancianos, y sus números eran millones de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, la magnificencia, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que estaba sentado en el trono, al Cordero sea alabanza, la honra,
la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 ancianos, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Debemos notar que estos juicios, según lo que nos muestra el libro de Apocalipsis del capítulo 6 en adelante, son enviados por Cristo, quien en todo momento está en el control y siempre tiene la última palabra, porque el Padre le delegó toda la autoridad. Ahora veremos que según el Cordero va abriendo los 7 sellos del libro, tienen lugar diferentes juicios. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿en qué momento tendrá lugar estos juicios? Para darle respuesta a esta pregunta, es fundamental que notemos el paralelismo que hay entre el pasaje que ahora estamos estudiando de Apocalipsis 6 y el sermón profético de Jesús, el cual está registrado en Mateo 24. Pero eso lo vamos a analizar en nuestro próximo estudio, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.